ahora sí que grábeme, don David, porque uno tiene que hacer el posicionamiento, si no dicen, es que usted, ya sabemos. Rompe el pacto. Temazo de hoy para mañana y pasado. En este momento, de hecho, lo están usando para golpeteo. Esta parte hay que dejarla clara. Están golpeteando mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que dijo sobre rompe el pacto. Él menciona en la mañanera que se enteró del rompe el pacto hace 5 días y porque Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, le dijo de qué trataba. Él pensaba que pues rompe el pacto y dice, pues ya lo rompí, ya rompí el pacto por México, ¿no? Yo sé que esa es la que más duele. Y como la risita es lo que calienta, diría mi querido Vicente Serrano, y dirían muchos de ustedes aquí en Sin Censura, hay que dejar claro de qué va lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no es una corrección de plana, ni mucho menos. Se trata de decir que más allá del género, él respeta a los seres humanos. El tema de Félix Salgado Macedonio, por el que surge el rompe el pacto y donde le exigen al presidente que por favor deje de proteger al patriarcado y que deje de proteger a un Félix Salgado Macedonio, surge también en medio de un tema muy electoral. Yo sigo diciéndolo, estamos esperando a ver a qué hora la justicia, la fiscalía particularmente de Guerrero, entrega los resultados de las investigaciones. Creo que esta parte es importante. Hay 5 denuncias. Son 5 denuncias en contra de Félix Salgado Macedonio, una de ellas ya completamente injudicializable, si lo podemos leer así, porque ocurrió hace 22 años, ya prescribió el delito, ¿no? Otra denuncia en 2017 de una periodista que lo está acusando a él particularmente de haber abusado de ella cuando estaba como director del medio y ella reportera de este medio, periodista del medio allá en Guerrero, y dice la fiscalía, el exfiscal de Guerrero, asegura que recibió una llamada del gobernador de Guerrero pidiéndole que pues echara para atrás una orden de aprehensión que ya estaba solicitando al juez. En ese entonces hablamos del 2017-2018 y que en vez de judicializarlo y en vez de hacer esto, pues está obligado o se le obligó de cierta manera a cambiar el estatus. En vez de orden de aprehensión, pues estaba prácticamente en un stand-by. Ahí estaba, según esta la información que da el exfiscal de Guerrero, que justamente después renuncia. Solo estuvo 3 años en el cargo. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque el esposo de la periodista, que es presunta víctima de Félix Salgado Macedonio, es familiar del gobernador de Guerrero. Entonces, todo esto sigue siendo un dimes y diretes y surge, esto sí tiene razón el presidente, surge en medio de un tema muy electoral, en un tema en donde prácticamente el señor, si mañana son las elecciones, la gana sin hacer campaña. Y esto es lo que a muchos le ha generado pues bastante molestia, que de unas o por otras, Félix Salgado Macedonio tiene posibilidades de ganar la gobernatura de Guerrero. Y lo curioso es que a muchos les preocupa que no sea gobernador, pero a nadie le importa que siga siendo senador. Lo vuelvo a poner sobre la mesa. Si estas acusaciones están bien fundamentadas, las carpetas de investigación se abren y hay que exigir una investigación limpia, por supuesto, pues estamos hablando de una investigación que debería de resultar en que el señor ni siquiera sea senador. Pero a nadie aparentemente le preocupa que sea senador. Cuando estuvo en campaña, antes, en 2018, en la campaña 2018, lo denunciaron un año antes, 2017, y el señor, pues, vaya, no pasó absolutamente nada. No hubo tanto ruido para cuando fue campaña a senador. Por eso a muchos nos genera ruido, y más como mujeres, a mí sí me genera mucha más preocupación el que hoy veamos a un senador intentando ser gobernador y que cuando está intentando ser gobernador le destapen todo esto que ya se había denunciado en el 2017, que había ocurrido 22 años atrás y que no se generó tanto eco cuando iba a campaña de senador, ¿no? Entonces, la pregunta sigue estando sobre la mesa. Le exigen al presidente que rompa el pacto, pero ¿quién debería de verdad de romper el pacto? Vamos a ver, escuchar esto que dice el presidente. Vamos a desmenuzarla un poquito, así que ahora sí, córremela, don David. Dijo, ¿no? Rompe el pacto patriarcal. O sea, deja de estar apoyando a los hombres. Pero yo, cuando se habla de rompe el pacto, pues ya lo estoy rompiendo, el llamado pacto por México, que no fue más que pacto contra México, o el pacto del silencio que establecieron
los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pacto de silencio, pero el otro pacto no. ¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas. Importadas. Expresiones importadas. O sea, copias, o sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos. Pero también en eso se monta el conservadurismo. El caso de Guerrero con Félix, como es candidato, toda la oposición, y lo dije desde el principio con mucha claridad, pues que resuelvan los guerrerenses, las mujeres, los hombres de Guerrero y la ley. Pero ¿por qué hacer mediático en todos los programas, todos los medios, con excepciones, acusándonos de estar en contra de las mujeres? Pues no, nosotros estamos a favor de los derechos de las mujeres. Baste decir que la mayoría de los servidores públicos del más alto nivel son mujeres, y venimos de un movimiento donde siempre, baste decir que la mayoría de los servidores públicos del más alto nivel son mujeres, y venimos de un movimiento donde siempre hemos respetado a las mujeres. ¿De cuándo acá los conservadores se vuelven feministas? Entonces, todo esto es interesante, ¿no?, por el papel de los medios de información, o sea, de cómo quieren afectarnos, los ataques constantes, la desinformación, la manipulación. Yo soy humanista y respeto por eso el feminismo, y no somos iguales a los conservadores. No tengo ningún problema de conciencia. Entonces, era contestarte esto. Sara. Ahí está, amigos. Eso es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y fíjense que tiene razón en un... Podemos estar a favor o en contra de el rompe el pacto, bien podemos subirnos al tren o bajarnos del tren, pero algo que no es debatible porque es una realidad y lo podemos ver, es que esta es la primera administración que tiene más mujeres en puestos determinantes, no en el típico y clásico Secretaría de la Mujer o en el típico y clásico DIF, no, estamos hablando de mujeres que están en dependencias como economía, que están en la Secretaría de Gobernación. Ojo, la Secretaría de Gobernación es la primera mujer, ¿no? La Secretaría de Gobernación, hoy encabezada por Olga Sánchez Cordero, es la primera vez que se encabeza por una mujer. Entonces, aquí el tema es predicar con el ejemplo y no con el verbo, algo que hemos pedido encarecidamente.
¿Cuántas veces no hemos escuchado a N cantidad de funcionarios decir que ellos van a velar por los intereses de las mujeres, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un cabeza de vaca, ¿cuántas veces hemos escuchado a un cabeza de vaca decir que él iba a combatir la inseguridad en Tamaulipas? Bueno, lo niego calderónicamente porque el señor definitivamente si algo se encargó de hacer es pues acrecentar el delito y el crimen en su estado. Hasta sus policías resultaron criminales. Ese es el tema. Hay mucho verbo, hay mucho verbo, pero muy pocos hechos. Y esta administración del presidente dice, yo no voy a inclinar ni para un lado para el otro, ni feminista, ni hombrista, humanista, punto. Eso es la percepción del presidente. Pero veamos los hechos. Son mujeres en la Secretaría del Trabajo, son mujeres en la Secretaría de Economía. Hoy tenemos a una dama de hierro en el SAT, ¿no? Poniendo en jaque a un Salinas Pliego y a muchos otros empresarios, a los de Grupo GIN también con los impuestos que tienen que pagar, a los Larrea, ¿no? Que tienen que pagar los impuestos y que antes no lo hacían y se los permitían. Hoy es una mujer la que está poniendo en jaque a distintos personajes en distintas áreas bastante serias, bastante determinantes. La Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, ella le mandó una carta a las autoridades en Estados Unidos para retomar las negociaciones, para que le abrieran la llave al gas de forma prácticamente inmediata. Sale el posicionamiento de un Nicolás Maduro ofreciéndole a México distribuirle gas y entonces Estados Unidos retoma y abre la llave y dicen, está bien, ahí está, no pasa nada. Las casualidades no existen. Tatiana Cloutier tiene una muy buena relación con los empresarios y vemos que ahí se va equilibrando estas rencillas entre empresarios que por supuesto buscan defender sus intereses privados, esta parte es lógica, buscan defender los intereses privados, sus intereses que les generan pues muchos recursos, pero aquí el gobierno tiene que tomar parte y beneficiar a la inmensa mayoría. Y la inmensa mayoría tiene que existir este bendito equilibrio. No es nada más treparse al tren de romper pacto. Ahí tienen a Salinas Pliego y a su séquito de comunicadores de TV Azteca o de ADN 40, todos subiéndose al tren con sus pancartitas de rompe el pacto. Pero ahí adentro un comentarista de ADN 40, socios de Azteca, han sido también acusados de violación y los ha protegido la empresa. Lo peor es que ni siquiera son solo mujeres, también han abusado o acosado sexualmente a hombres que los despiden injustamente protegiendo los intereses de Azteca. Ese es un ejemplo. Lo que hoy se hizo fue exhibir a los feministas, porque la neta a mí no me da nada de confianza tener a un Felipe Calderón trepándose en un tren feminista. No me da nada de confianza a un Vicente Fox, ni a ninguno de ellos treparse en el tren feminista, cuando en sus administraciones son a las mujeres a las que más olvidaron. Ahí tenemos el lastre de las muertas de Juárez, ahí está el Estado de México. Así nos podemos ir con N cantidad de casos elevados a la potencia en distintas entidades encabezadas por el PRI y por el PAN. Morena no es perfecto, eso hay que decirlo, no es perfecto, pero al menos desde el Poder Ejecutivo se está poniendo el ejemplo. Ahora síganlo.